De las unidades que nos estamos viendo, ya están los resúmenes de las unidades que nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, pues ya es mucho más sencillo. Y luego repasan en las actividades y entonces ven que sí aprendieron. Lo importante esto no solamente es que preparen un examen de tal manera que mañana olviden qué fue lo que hicieron para el examen extraordinario, sino que el conocimiento sea significativo para su formación. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Sí, profesora, gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, no deben de olvidar entonces, estábamos viendo la responsabilidad civil y dijimos entonces, ¿qué es la responsabilidad en palabras muy sencillas? O sea, la necesidad que tiene una persona de indemnizar a otra por los daños y perjuicios ocasionados. Y entonces, eso es algo que deben tener muy presente. ¿Qué es una responsabilidad? Es como una obligación extra. Déjenme ver porque ahora estoy en 2 monitores y estoy así como que no, mi computadora no quiso abrir la página y casi me espanto. Yo estoy tratando de ver si comparto. Válgame. ¿Cómo creen? Cancelar. Ya les iba a compartir el examen, calculen ustedes. Bueno, aquí estamos. Esa es la responsabilidad, es lo que estamos viendo. Y ustedes van a encontrar la responsabilidad siempre que, en todas las áreas del derecho, siempre que una persona incumpla, cometa un hecho ilícito y genere un daño y tenga la necesidad de reparar ese daño, estamos en una responsabilidad. Ahora bien, tradicionalmente la doctrina ha clasificado en responsabilidad contractual. Es muy fácil de entender. Responsabilidad contractual, la que surge por el incumplimiento de un contrato. Y responsabilidad extracontractual, cuando la fuente de la obligación no es un contrato, es cualquiera de lo que ya vimos. Declaración lateral de voluntad, gestión de negocios, enriquecimiento ilícito, pago del indebido, la misma ley. Entonces, todo eso sería responsabilidad extracontractual. Ahora, también es cierto que tenemos una forma específica. Déjenme ver cómo está esto. De responsabilidad, ustedes ven ahí, normalmente, o sea, también, a ver, aparte de tener responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual, tenemos responsabilidad civil subjetiva que deriva del actuar del sujeto, en donde el elemento principal es la culpa. Es decir, siempre que nosotros vamos a pedir la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el obrar ilícito de una persona, tenemos que poner mucho cuidado en qué. En si estamos hablando de responsabilidad civil subjetiva que deriva de la conducta del sujeto, que entonces
actúo con culpa. ¿Y qué es la culpa? Ya dijimos, el matiz de la conducta, es un obrar torpe, negligente, falta de cuidado o intencional que genera un daño en el patrimonio de una persona. Entonces, si nosotros vemos desde esta óptica, esta será responsabilidad subjetiva. Cuando estamos nosotros, que es lo que estábamos viendo en la última sesión, cuando estamos en presencia de una responsabilidad objetiva, fíjense, muy fácil, empiecen un poco a asociar. Subjetiva deriva del sujeto, del actuar del sujeto. Objetiva es de o sea, por la posesión, manipulación, utilización, explotación de objetos que en sí mismos son peligrosos. Entonces, la responsabilidad subjetiva deriva del actuar del sujeto con culpa. La responsabilidad objetiva deriva ¿de qué? De la posesión, utilización, manipulación de objetos que en sí mismos son peligrosos. Ahora bien, miren, la regla general es que apaguen su micrófono, por favor. La regla general es que tenemos Nancy Raquel está entrando con 2. Bueno, entonces les decía, la regla general es que en materia de responsabilidad, y eso es algo que lo hemos aprendido, cada quien es responsable de sus propios actos. Entonces, la persona que obra ilícitamente y genera un daño en el patrimonio de otra, ella es la que debe responder directamente. Nadie va a responder por nuestros actos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Entonces, por eso ven ustedes en las diapositivas, se responde por hechos propios. Así es, eso lo entendemos. Pero hay ocasiones en las cuales se responde por hechos ajenos. Y entonces, cuando estamos hablando de responder por hechos de personas ajenas, tenemos que ver primero de personas capaces y de personas incapaces. Por lo que hace a las personas incapaces, tenemos que recordar el contenido del artículo 450 del Código Civil, que nos establece que hay incapacidad natural y legal, fracción primera, los menores de edad, fracción segunda, las personas mayores de edad, pero que se encuentran en la situación que marca la fracción segunda del artículo 450. Entonces, para una persona incapaz, siendo menor de edad, ¿quiénes son los que responden? Bueno, en primer lugar responden los que están en ejercicio de la patria potestad. ¿Y quiénes están en ejercicio de la patria potestad? Los padres, conjunta o separadamente. A falta de padres, los abuelos paternos o maternos, según sea el caso. Para que un abuelo paterno o materno ejerza la patria potestad en lugar de progenitores, se requiere necesariamente que haya una resolución judicial. O sea, que el juez haya autorizado y haya decretado precisamente que el abuelo paterno o materno es el que está en ejercicio de la patria potestad. Y cuando el menor de edad no tiene o no pueden ejercer la patria potestad los padres, los abuelos paternos o maternos, entonces en su lugar entran a, o sea, como no hay quien ejerce la patria potestad, se le tiene que nombrar a un tutor o una tutriz, perdón. Y finalmente será su representante. Entonces, los menores de edad, si cometen una conducta que genera un daño en el patrimonio de otra persona, bueno, sí son responsables, ¿verdad? Pero no van a responder de manera directa a ellos, sino sus representantes legales. Y entonces ahora sí ustedes entienden quiénes son los representantes legales: los padres en ejercicio de la patria potestad o los abuelos paternos maternos en ejercicio de la patria potestad. Y si no hay quien ejerza la patria potestad, entonces los tutores. Ahora, también en el caso de los menores de edad, pues tenemos un tema muy importante que pues tampoco podemos abordar en profundidad, pero los maestros de escuela son responsables de los daños y perjuicios que ocasionen los infantes cuando realicen algún daño, ocasionen un daño en el patrimonio de otra persona o del mismo plantel educativo dentro del horario de clase
y cuando están en la vigilancia, cuidado y atención de los maestros. Lo cierto es que en la práctica, cuando un niño comete alguna falta y genera un daño, del que sea, inmediatamente llaman al padre y le dicen: usted se tiene que hacer responsable. Pero cada vez más ahora en la práctica han ejercitado estas acciones en donde se revierte la responsabilidad para quienes, para los maestros, porque los maestros, y todo, incluyendo el director de la escuela o directora de la escuela, son responsables de tener el cuidado necesario dentro del plantel educativo para que no se genere un daño. Si se genera un daño y se demuestra que fue un descuido, entonces los responsables son ellos y no los que están en ejercicio de la patria potestad. También, por ejemplo, ahora ya no tenemos casi talleres donde van los menores, en otras épocas los menores a aprender oficios, algún arte específico, y siendo menores, pues estaban en ese local. ¿Qué sucedía? Que si cometían alguna conducta que generaba un daño, pues los maestros, los dueños de establecimientos comerciales, pues son responsables, o los dueños de ese establecimiento, perdón, son los responsables de los daños y perjuicios que ocasiona el menor, porque pues esa es la responsabilidad de tener a un menor bajo guarda o cuidado. Ahora, ¿qué pasa en lo que se refiere a los al excluyente de responsabilidad solamente respecto de los padres y de los personas que lo tienen bajo su cuidado o vigilancia a un infante? ¿Qué sucede? ¿Cuál sería su excluyente de responsabilidad? Bueno, cuando el profesor o el progenitor o el que tiene bajo cuidado a un infante se va a excluir de la responsabilidad, o sea, no va a responder de los daños y perjuicios ocasionados, primero, cuando demuestre primero que lo cuidaba y vigilaba adecuadamente. Segundo, que el daño resultó de la imposibilidad, atendiendo a las circunstancias, de haber impedido que se diera el hecho dañoso. Entonces, si eso se demuestra, pues no hay necesidad de indemnizar. Ahora bien, por las personas capaces, ¿quiénes son los que responden por las personas capaces? Bueno, en primer lugar, hemos de decir que los patrones y los dueños de establecimientos públicos son responsables de los daños y perjuicios que ocasionen sus empleados durante la jornada laboral y en cumplimiento de las funciones que le fueron encomendadas al trabajador. Entonces, ahí claro está que lo que sucede es que frente a la persona que recibe el daño, responde el patrón o responde el dueño del establecimiento. Pero después el patrón revierte contra el trabajador. ¿Para qué? Pues para descontarle lo que pagó por su obrar ilícito, ¿verdad? O por su negligencia, culpa o dolo. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. El dueño, fíjense también algo muy importante, hoy que estamos en esto de la responsabilidad, he de decirles que también, por ejemplo, cuando tenemos una persona que trabaja en casa, que nos ayuda al servicio de la casa, o que lo contratamos para algo, el jardinero, el plomero, el señor que hace alguna reparación de albañilería, etcétera. Si están trabajando y yo les permití la entrada a la casa y derivado del trabajo que están realizando generan un daño en el patrimonio de otra persona, el responsable no es el trabajador que yo contraté, la responsable soy yo. Entonces ahí es cuando ven ustedes que se responde por personas plenamente capaces. Ellos no son incapaces, son plenamente capaces, pero como los contraté y están bajo mi servicio, entonces la responsable frente al tercero soy yo. Ahora, indiscutiblemente que puedo repetir contra ellos. El problema es que en todos esos servicios que yo contrato, pues la verdad las cosas que si yo le digo al jardinero, a la señora que me hace el aseo, etcétera, que va a responder por los daños y perjuicios ocasionados, no se vuelven a parar. Y entonces ni dónde los encuentro, y lo cierto es que a mí sí me ubican y yo tengo que reparar. Bueno, ahora también existe, aparte de la responsabilidad por hechos propios,
por hechos ajenos, lo que un sector de la doctrina le ha llamado la responsabilidad material. La responsabilidad material, ¿en qué implica? Deriva de las cosas, pero no de la responsabilidad objetiva, que es un riesgo, es otra cosa, sino se refiere exclusivamente a la responsabilidad por los objetos que en un momento determinado eres propietario y generan un daño. Por ejemplo, el propietario de un animal es responsable de los daños y perjuicios que ocasiona el animal. Y entonces, les decía, estamos muy dados ahora a tener animales de compañía. ¿Qué sucede? Bueno, que el dueño de ese animal, si el animal genera un daño, pues hay que indemnizar. ¿Y cuáles serían las excluyentes de responsabilidad? Bueno, cuando demuestre, primero, que lo guardaba y vigilaba al animal con el cuidado necesario. Y fíjense, no es cuidar, no es vigilar y tener el cuidado necesario de un animal cuando, por ejemplo, un perro de determinada raza lo traes por la calle sin bozal y genera un daño, aunque lo traigas encadenado, ¿eh? La fuerza del animal es a veces mucho más fuerte que su amo, y entonces lastima a una persona. Entonces, no es que lo guardaba y vigilaba bien porque lo traía en cadena, pues no, tampoco. Y luego traen una cadena tan delgadita porque pues el animal es muy obediente, sí, pero el animal tiene una fuerza descomunal, dependiendo de la raza. O también un animal que por ahí hace unos días me preguntaba una alumna y me decía de un evento que se sucedió en una tienda, pues en una plaza comercial, en donde una persona llevaba a un perrito en una andadera, una carriola, ¿no? Entonces, pues el perrito salió y pues no sé qué le pasó, se puso nervioso o lo que ustedes quieran, y entonces mordió a un niño. No me digan que traerlo en una carriola es llevar el adecuado cuidado. Pues claro que no. No. Pero bueno, la gente no lo entiende, ¿verdad? Entonces, también, ¿qué es lo que sucede? O sea, para excluirse tiene que demostrar que lo guardaba y vigilaba con el debido cuidado, que el animal fue provocado, que hubo imprudencia por parte del ofendido. Pero fíjense, en este caso que se dio, también, en otro supuesto que también me comentaron, es donde, y por supuesto que tuvo que indemnizar la propietaria de ese animal, en el sentido de que también lo llevaba en una carriola, y una niña, ahí fue una niña, dijo qué bonito perrito, y metió su manita ahí en la carriolita y le mordió la mano. Y entonces la señora, la dueña del animal, decía, pues es que la imprudente fue la niña. Y ya terminó el procedimiento jurisdiccional, porque la señora, a pesar de tener una solvencia económica, me decía la alumna, no, definitivamente no quiso indemnizarle por la mordida que le dio a la niña, el perro. Entonces se fueron a juicio los padres de la niña, y ya la sentencia, el otro día me la enseñó, porque le dije, pues sí, demándele, ¿para qué? Para que la gente entienda. Entonces, ¿qué determinó el juez? Pues que no lo guardaba y vigilaba adecuadamente. Ella demostró que la carriola es especial para perros, sí, pero estás yendo a un lugar público, y aunque sea un animalito pequeño, pues también genera un daño, como fue en este caso. Y el problema, yo creo que fue que la carriola que llevaba, pues la llevaba descubierta, y la niña volteó y metió su manita. Y entonces alegaba imprudencia de la niña y de los padres. Ah, mira, qué casualidad. Y pues no, ya sentenciaron a la indemnización, más pago de daños y perjuicios, y todavía digo que bueno, por el daño moral, porque sí le dije, demándele por daño moral para que sienta realmente todo lo que ha pasado, ¿no? Bueno, en fin, entonces, también es un excluyente de la responsabilidad, pues el caso fortuito o la fuerza mayor.
Ahora bien, también existe la responsabilidad material cuando, por ejemplo, tenemos la casa y está en un grado de deterioro que de tal manera, en un momento determinado, no sé, se desprende el aplanado y le cae en la cabeza a una persona o le cae sobre su auto, o las macetas que tienen colgantes, así que colocan las personas, que son muy bonitas, pero si no las mantienes, y menos ahorita con esta humedad, pues si los árboles se caen, imagínense esos macetones con el aire y con todo, pues generan un daño. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Pues los propietarios del inmueble. Son responsables igualmente por la ruina en que está el edificio, porque es una obligación, algo que no entendemos los seres humanos, es una obligación. Y fíjense, eso tampoco nos las dicen. Es una obligación de todas las personas que tienen o que son propietarios de bienes inmuebles, de mantenerlos en buen estado, para que no sean un riesgo para los demás. Bien, entonces, también, fíjense, tenemos algo que se llama la responsabilidad del Estado. El Estado tiene la obligación de responder por los daños y perjuicios que causen sus empleados y funcionarios públicos con motivo del ejercicio de sus funciones y de las atribuciones que le fueron encomendadas. Ahora, ¿qué tipo de responsabilidad es esta responsabilidad? Ahora el Código Civil lo marca, es una responsabilidad objetiva y directa que tiene el Estado, pero que ya no se tramita en la vía civil, se tramita en la vía administrativa. Y ahora tampoco vamos a aplicar las normas de la responsabilidad civil, sino vamos a aplicar las normas que están en la Ley de Responsabilidad de los Trabajadores al Servicio del Estado, o sea, de esta ley administrativa. Entonces, aquí lo único grave es que por responsabilidad civil, antes de esa ley, que salió publicada más o menos por el año 2008, conforme a esa ley, antes de esa ley, la responsabilidad la tenía también el Estado, pero aquí, igual que sucedió en la otra responsabilidad que dijimos de la imagen, etcétera, todo lo que vimos, sucedió aquí mismo. La responsabilidad del Estado ahora tiene un monto máximo que puede responder el Estado. A mí se me hace eso una barbaridad, pero nadie dice nada y ahí está la ley. En cambio, como estaba antes, la responsabilidad, el monto en dinero la fijaba el juez atendiendo a los daños ocasionados, a la imprudencia de los empleados, a la intencionalidad, a la culpa de los empleados y funcionarios públicos. Y pues como el Estado pues tiene solvencia económica hasta donde sabemos, pues las indemnizaciones eran altas, pero ahora no, ahora tienen un tope y de ahí es lo máximo que te puede indemnizar el Estado, lo cual es grave desde mi punto de vista. Pero bueno, ya lo verán ustedes en administrativo. Entonces, la responsabilidad objetiva o del riesgo creado puede, o como se le conoce, responsabilidad objetiva o riesgo creado, puede ser, responsabilidad objetiva y el riesgo profesional. Ese es el riesgo creado, es la responsabilidad objetiva por riesgo creado y en segundo lugar el riesgo profesional. La responsabilidad objetiva está regulada en el artículo 1913 del Código Civil y ahí establece perfectamente que incurren en esta responsabilidad cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores, sustancias peligrosas, que por sí mismos, todos esos objetos por
sí mismo constituyen un riesgo. Y también, ¿por qué? Pues por la velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva o flamable, por la energía de la corriente eléctrica, porque conducen energías o por otras análogas. Aquí lo importante es que el objeto lo estás manipulando, lo estás usando, etcétera, lo estás explotando, te estás resultando beneficiado y entonces generas un daño, estás obligado a responder por el daño que se ocasione. Y entonces aquí en la responsabilidad objetiva, esto es nada más lo que quiero poner muy claro, fíjense, en la responsabilidad subjetiva el elemento importante es la culpa y cuando demando tengo que demostrar cómo el sujeto que generó el daño actuó con culpa, torpeza, negligente, falta de cuidado, impericia o intencionalmente generó un daño. Aquí, en la responsabilidad objetiva, no es importante el elemento culpa. Haya o no culpa, el propietario de estos objetos va a indemnizar. ¿Mm? La única causa excluyente de responsabilidad en la responsabilidad objetiva será la culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Ahora bien, ¿qué es el riesgo profesional? No nos podemos detener mucho, perdónenme que me vaya rápido, pero son los puntos centrales que ustedes deben de saber. ¿Qué es el riesgo profesional? Es la responsabilidad que la ley le impone a los patrones por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que sufre el trabajador durante la jornada laboral y con motivo y en ejercicio de la profesión o el trabajo encomendado. Por tanto, los patrones tienen que indemnizar al trabajador cuando se da la muerte, la incapacidad temporal, la incapacidad, ya saben, temporal, parcial permanente, total permanente, etcétera, todo lo que van a ver en derecho laboral. Y entonces, esta responsabilidad se le ha impuesto al patrón, aun cuando haya contratado el servicio a través de intermediario, el outsourcing. Entonces, vean ustedes aquí lo importante de esta responsabilidad. Esta responsabilidad, no voy a referirme más, ni voy a entrar a más detalle, porque el riesgo profesional está regulado en la Ley Federal del Trabajo. Saben ustedes que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, y entonces hay toda una reglamentación. Pero estas son las bases que da, por eso se dan cuenta por qué es el civil, es el derecho común. Las bases las da el derecho civil y de ahí se deriva la legislación especial. Entonces, el patrón tendrá que indemnizar por ese daño o esos accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales que se le ocasionen al trabajador. Y aquí fíjense, en el riesgo profesional, el patrón está obligado a indemnizar, eso nunca lo olviden, aunque el trabajador haya actuado con culpa o negligencia. Entonces, ¿cuál es la excluyente de responsabilidad del patrón? Únicamente cuando se demuestre que el trabajador se provocó intencionalmente el daño. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, profesora, nada más para que me quede a mí claro, entonces, el contractual frente a extracontractual, una responsabilidad de estos dos tipos, una es derivada de un contrato y la otra es cuando no existe un contrato, sino cuando es de cualquier fuente. No, cualquier fuente de las obligaciones. A ver, discúlpenme. Sí, perdón. Bueno, no han visto el contrato, perdónenme. Mire. El contrato, aunque yo lo celebre de palabra, pero si tengo un medio de prueba que no necesariamente es escrita,
existe el contrato, pero lo voy a demostrar en juicio. Por ejemplo, si yo le renté a usted un departamento y no firmamos contrato, pero usted me paga la renta, y yo le doy un recibo, o me deposita la renta, y me manda un mensajito, ya le deposité la renta del mes de tal, y así me lo ha mandado. Y yo digo, ay, pues, ¿qué cree que no hay contrato? Así es que sálgase, y voy con unos, gente, ¿cómo le dicen estos? Cargadores, y le sacan sus cosas a la calle. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Y usted va a decir, no, pues como no tengo contrato. No, es extracontractual cuando la fuente de la obligación o de la responsabilidad no es el contrato. O sea, es una declaración unilateral de voluntad, gestión de negocios, enriquecimiento ilícito, pago de lo indebido, un hecho ilícito de cualquier índole. Y es contractual, pues cuando deriva del contrato. Sea que ese contrato sea escrito en escritura pública o que sea verbal. Pero recuerden, si yo tengo la forma de demostrar la existencia de contrato verbal, pues el contrato existe. Ok, gracias, profesora. Ahora bien, si existe la responsabilidad, y fíjense, ¿qué dijimos? Repito, la responsabilidad. Necesidad de reparar los daños y perjuicios ocasionados a una persona derivado del obrar ilícito. Necesidad de reparar. A esa necesidad de reparar, ¿verdad? Que es la responsabilidad. Pues, ¿cómo lo voy a hacer? A través de la indemnización. ¿Y qué es la indemnización? Ahí ya viene la materialización. En otro tengo la necesidad, que es la responsabilidad civil. Pero cuando hablo de indemnización es que voy a pagar los daños y perjuicios ocasionados. Y normalmente indemnizar, para que, miren, muy sencillo de entender la indemnización. La palabra indemnización se integra por dos, por el prefijo i y por la palabra damne. In significa sin, y la otra parte, que es indemnización, integrada así desde el punto de vista de su raíz etimológica, es daño, o sea, de daño. Sin daño es indemnización. O sea, tienes que volver las cosas al estado que guardaban antes, y cuando eso no es posible, entonces pagar un equivalente en dinero. Normalmente en dinero, aunque puedes hacerlo por otra vía, pero normalmente en dinero. ¿Me explico? ¿Tiene una responsabilidad penal, maestra? No es la responsabilidad penal, es por obrar ilícitamente, transgrediendo una norma de carácter penal. Y en la responsabilidad penal, o sea, encontramos el hecho ilícito penal, es el delito. El delito antes, en forma muy sencilla, porque hoy el código tiene otra definición, era todo acto o omisión que sancionan las leyes penales. Y ahí hay una responsabilidad, o sea, no pierdan la brújula. En materia penal, ¿por qué lo privan de la libertad? ¿Por qué lo llevan a la cárcel al sujeto? ¿Por qué? Porque transgredió el orden público. No lo llevan a castigar porque a ti, Carmen, te haya afectado ese sujeto que cometió un delito en ti, en tu patrimonio. No, lo llevo a la cárcel porque la materia penal tiene por finalidad mantener el orden público, y si tú lo cometes, si tú transgredes esas normas, entonces te tengo que castigar yo, Estado. Pero además, si ustedes ven el Código Penal, por eso dice, la mayoría de los delitos, con excepción de los que son menores, que tienen pena privativa de la libertad. Esa es la sanción que el Estado te está poniendo por haber violado el orden, porque eso no lo debes hacer. Es lo que no hemos entendido. Pero además, como causaste un daño material,
en el patrimonio o moral en el patrimonio de una persona, entonces te condeno a la reparación del daño a la víctima. Y entramos a otro concepto que es victimología. ¿Ya me entendieron? Sí, profesora, gracias. Bueno, entonces, aquí en materia civil, y bueno, estas partes de indemnización se aplican en todo el orden jurídico, en cualquier norma que me obliga a indemnizar por alguna circunstancia. La base de qué es la indemnización es esto que les estoy diciendo. Si por alguna circunstancia no sé, en materia laboral me ordenan indemnizar, entonces, ¿qué significa indemnizar? Dejar sin daño. Y como dejo sin daño, volver las cosas al estado que guardaban antes, como si no hubiese pasado nada. Y cuando ello no es posible, entonces pagar un equivalente en dinero. ¿Eso es indemnizar? Ahora, tenemos dos formas de indemnización, en naturaleza o en equivalente. En naturaleza significa volver las cosas al estado que guardaban antes del hecho daños, como si no hubiese pasado nada. Como cuando escribimos en el borrador y borramos, eso significa indemnizar en naturaleza. Ya no se ve, ya no se nota. Pero hay ocasiones en que no puedes hacer eso. Y una de estas es el daño moral. Entonces te tienen que dar un equivalente en dinero normalmente. Porque no te puedo borrar así. Deja de sufrir. A ver, pásame un borrador y te lo paso por el corazón y ya no sufres. Tus sentimientos ya quedan tranquilos. Pues no, esos están ahí vigentes. No puedes indemnizar en naturaleza, va a ser en equivalente. Ahora, las especies de indemnización son dos, la compensatoria y la moratoria. Perdónenme. La compensatoria significa que el monto de la indemnización que ha fijado el juez compensa el daño ocasionado. O sea, es suficiente. Es adecuado. Efectivamente, equilibra entre el daño y la indemnización, entre la afectación y la indemnización. Por eso es compensatorio. Me compensa por lo que sufrí, por el daño material que me dieron, pues sí, que me ocasionaron, perdón, sí. Ahora, la indemnización moratoria se decreta por el retraso en el cumplimiento de una obligación. La mora es el retraso en el cumplimiento de una obligación. O sea, si tú tenías que pagar, por decir algo, la renta el día de 15 de junio, y estamos ¿cómo estamos hoy? Aquí ya perdí la brújula, ¿estamos a qué? 27. 27, exacto, perdón. A 27, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estás en mora. El retraso en el cumplimiento de la obligación es mora. Por ese retraso en el cumplimiento de la obligación, me tienes que indemnizar. Porque me generas un daño. Bueno, esto solamente ya para los elementos de la responsabilidad objetiva. ¿Y cuáles son los excluyentes de responsabilidad? Estas que ustedes ven, que tampoco vamos a entrar mucho a ellos. La cláusula de no responsabilidad. O sea, fíjense, si en un contrato las partes pactan que en caso de incumplimiento de cualquiera de ellas no ha lugar a responsabilidad por incumplimiento, esa es una cláusula de no responsabilidad. Entonces, si incumplo, no me van a pedir que indemnice por los daños y perjuicios ocasionados.
Si no cumplo oportunamente, o sea, si incurro en mora, no es que no vaya a cumplir totalmente, sino que estoy cumpliendo retrasadamente, no me pueden decir que los indemnice porque tengo esa cláusula de no responsabilidad. El caso fortuito, la fuerza mayor, es otra excluyente de responsabilidad, son totalmente distintos. Aquí, el caso fortuito es todo acontecimiento de la naturaleza que impone un retraso en el cumplimiento de una obligación o un incumplimiento total. Pero es un acontecimiento producto de la naturaleza. Cuando estoy hablando de fuerza mayor, no es producto de un acontecimiento de la naturaleza, sino es derivado de la conducta humana, que es también predecible o impredecible, o perfectamente predecible, pero inevitable. No puedo hacer nada por eso. Entonces, eso es un supuesto de fuerza mayor. Y eso es algo que también mucha gente no entiende. Imagínense ustedes que pues yo voy a tomar un vuelo y resulta que está cerrado el aeropuerto. ¿Cómo llego? ¿Cuánta gente pierde el vuelo? Porque está cerrado todo el bulevar aeropuerto. Y las cuestiones aledañas, o sea, imposible de entrar. Y tengo 2 horas ahí varado. ¿Qué pasa? Eso es fuerza mayor. No es un caso fortuito, es fuerza mayor. Y la culpa inexcusable de la víctima, pues eso sí. Si la persona, por sí misma, por su torpeza, negligencia, falta de cuidado, se genera un daño, o genera el daño, pues no le voy a responder. Con excepción de lo que ya vimos, de la responsabilidad objetiva por riesgo creado, que la única causa de excluyente de responsabilidad es la culpa inexcusable de la víctima, y con excepción del riesgo profesional, en donde el patrón aún responde de la culpa o negligencia del trabajador, y que solamente tiene excluyente de responsabilidad en materia laboral cuando demuestre que el trabajador se provocó intencionalmente el daño. Bueno, pues con eso terminamos estos temas. ¿Alguna duda? No, profesora. No, profesora. No, muchas gracias. Por el momento no, profesora, gracias. ¿No? Bueno. No, todo claro. Profesora, perdón, bueno, solo para aclarar, a ver si entendí bien el concepto. La responsabilidad contractual es cuando hay un vínculo entre la persona que generó el daño y la persona dañada, y extracontractual es cuando no hay ese vínculo, pero sí la responsabilidad. Es el vínculo de contrato. De contrato. El vínculo del contrato. Ajá. O sea, la extracontractual es cuando no hay ese vínculo de contrato, pero sí la responsabilidad de reparación de daño. Sí, claro. O sea, por eso vuelvo a decirles y reitero que es la responsabilidad, la necesidad de reparar el daño ocasionado derivado del obrar ilícito ¿de quién? De una persona. Esa es la responsabilidad. Gracias, profesora. Gracias. Eso no lo olviden. La responsabilidad es fundamental para poder obtener la reparación del daño. ¿No es así? Si yo no puedo ir y decir a alguien, oigan, repáreme el daño, pues tengo que decir primero quién es el responsable y cómo surgió la responsabilidad civil, contractual o extracontractualmente. Ok. Profesora, una pregunta. ¿Sí? Yo soy empleada en Central de Abastos. Aquí tenemos contrato. Aquí estamos, pues sí, de palabra.
Cuando ha llegado ¿Qué a es? suceder un Hay un accidente. contrato. A ver, muy bien. Eso, en materia laboral, la falta de contrato es imputable al patrón. Si el trabajador, si le surge un accidente, hay despido injustificado, etcétera, etcétera, vean cómo traigo una memoria. ¿A dónde dijimos que tenían que ir? Bueno, eso era la Junta de Conciliación y Arbitraje, o a la Profedet. A la Profedet. Ajá, ahí es donde tiene que ir. La Procuraduría de... ¿cómo es? La Defensa del Trabajador. Exactamente, la Procuraduría para la Defensa del Trabajador. Así es. Ahí tiene que ir. Y ahí lo van a asesorar gratuitamente. Y obviamente, pues claro que lo van a condenar al patrón a todo lo que dejó de pagar, ¿eh? Porque ya cuando llegas ahí, pues obviamente vas a demandar pues todos los, ¿cómo se dice? Todas las prestaciones que no te pagaron, incluso retroactivas, ¿eh? Ok, maestra, le agradezco. Sí, porque esa es la, vamos a decir que esa es la gran ventaja, ¿no? Sí, mientras ella pueda probar que existe una relación subordinada a cambio de un salario, lo que la ley define como un trabajo o un trabajador, ella tiene todos los derechos de la Ley Federal del Trabajo, así es. Todos, ¿eh? Sí, más en laboral, que la carga de la prueba es para el patrón. Sí, toda la carga es para el patrón. O sea, si uno alega es que no me dio esto, es cierto. Demuéstrame que sí lo hiciste. Por su culpa me lastimé, pues también, a ver, no me dio lo mismo, ¿eh? O sea, ahí deben de tomar en cuenta todo eso. En materia laboral, cuando lo estudien, van a verificar y van a confirmar que hay una protección, sí, excesiva del trabajador, dicen los patrones. Pero si no tuviese esa protección, pues si aún así, díganme si no, que abusan, imagínense si no existiese esa norma. Entonces estaríamos peor. Bueno, eso creo yo. No sé qué ustedes piensen. Eso sí. Pues sí, ¿verdad? Porque el patrón, desgraciadamente, de una u otra manera, siempre va a buscar su propio beneficio. Y son raros los patrones que realmente se preocupan por el trabajador, ¿eh? Y fíjense, lo mejor no digo, ya iba a decir algo, pero razonemos también nosotros, cuando por alguna circunstancia tenemos contratado a alguien, sea porque nos haga cualquier servicio, como las personas que nos ayudan en el trabajo del hogar. Qué difícil es que a pesar de que se les ha dado el servicio de la seguridad social, yo recuerdo que hace muchos años que estaba una persona que trabajó muchos años en la casa con mis padres, en la casa de ustedes. Mi papá y mi mamá decidieron, ¿verdad? Darle el seguro social porque pues veía que pues tenía a sus hijos pequeños y que no le alcanzaban, ¿no? Y a pesar que trabajaba, era de entrada por salida, no estaba permanente con nosotros. No saben cómo él, otras personas y otras cosas le dijeron a mi papá y a mi mamá. Yo lo recuerdo de pequeña. ¿Cómo se te ocurre? Que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, recuerdo que mis papás le dijeron, bueno, nosotros queremos estar tranquilos. Si además gente no lo hace, es su problema. Pero nosotros, en lo particular, sí es un gasto extra, pero te gastas más en tomarte un refresco, 2 refrescos, 3 refrescos, que lo que le vas a la semana o al mes o al 15 días hagan su plan de gastos y te gastas en esos, ¿cómo les dicen? Gastos innecesarios o no sé cómo les dicen ahora los administradores. Te gastas más, ¿no? Así es.
Entonces, ¿por qué no vas a cumplir con algo que tú sientes que es tu responsabilidad? Pero pues así es la gente. Entonces, sí, en materia laboral, les digo, si aún así vemos el abuso enorme, pues imagínense si no existiese la norma. Y le juegan a eso, que la gente no sabe, no conoce y no se ha informado. Y algo que es importante ahora es que mantenernos informados es importante, ¿no? Bueno, la siguiente unidad son las obligaciones especiales. Miren, no nos va a dar tiempo de entrar a todas las reglas de cada una de ellas. Esta es la unidad 5. Entonces, vamos atrasados. ¿Cuáles son esas obligaciones especiales? La mancomunidad, la solidaridad. Y aquí, fíjense, el temario nos dice mancomunidad, solidaridad, indivisibilidad y disyuntividad. Ajá. ¿Y dónde están las obligaciones conjuntivas y las alternativas? ¿No? Entonces, la mancomunidad ya nosotros más o menos vimos y vamos a entender rápidamente qué tendríamos que saber de esta unidad. El concepto de mancomunidad, ¿qué es la mancomunidad? Hay mancomunidad cuando hay una pluralidad de sujetos acreedores acreedores o deudores, o ambos, respecto de una misma relación jurídica y en donde cada uno de los acreedores que están en mancomunidad solamente tienen derecho a pedir a reclamar una parte del crédito, no la totalidad. O bien, si estamos hablando de que la mancomunidad está en la parte pasiva, es decir, en los deudores, cada uno de los deudores solamente debe de pagar una parte de la deuda, pero no responde del todo. En cambio, hasta ahí vamos bien. Decíamos, si en la mancomunidad las partes solamente dicen, pactamos mancomunidad, estamos unidos en mancomunidad, ¿cómo se dividen las partes? Tanto el derecho de crédito como, en su caso, la deuda. ¿Cómo la dividimos entre todos ellos? Bueno, en ese sentido, ¿qué tenemos que decir? La ley, como no dijeron nada de las partes, la ley suple la voluntad de las partes y dice son partes iguales. Si quieren que sean partes desiguales, tanto para el ejercicio del derecho como para el pago de la deuda, tiene que estar pactado. Y si no lo pactaron, entonces son partes iguales. Les guste o no les guste, les agrade o no les agrade. Ahora, ¿sí? ¿Alguien tiene una duda? Rápidamente, porque ya es la hora. La solidaridad. ¿Qué significa la solidaridad? Solidaridad viene de solidum, por entero. Entonces, ¿qué significa? Así con eso de solidum, por entero, ustedes lo pueden asociar. No hay división, es por entero. Entonces, si tengo, bueno, si hay mancomunidad, las dos formas tradicionales es mancomunidad activa cuando hay pluralidad de acreedores. Mancomunidad pasiva cuando hay pluralidad de deudores. Entonces, en la solidaridad no hay división, es por entero. Entonces, hay también una pluralidad de sujetos acreedores y deudores respecto de una misma relación jurídica. Y cada acreedor tiene derecho a exigirle al deudor el monto total de la deuda. O bien, cada deudor tiene el deber de pagar el monto total de la deuda. No hay división. Ahora bien, esa es la solidaridad. Las obligaciones son indivisibles, a veces, por dos causas. Por voluntad de las partes, porque yo le puedo prestar a su compañera Alan Aguilar, por ejemplo, no, a Andrea López, le puedo yo prestar $1,000,000 y le digo, sin pagos parciales. Eso ya es una obligación indivisible. Me vas a pagar por entero $1,000,000. Entonces, la indivisibilidad de la cosa surge por voluntad de las partes o bien surge por disposición de la ley, porque hay objetos que no puedes dividir. Si, por ejemplo, su compañero Alan le tiene que entregar un cuadro de Diego Rivera, pues mismo que lo dé por pedacitos. No lo puede dividir, porque si lo divide, pues pierde valor. Entonces son indivisibles. Bueno, ahora, ¿cuáles son las obligaciones alternativas? Las obligaciones alternativas y conjuntivas y las disyuntivas surgen por la pluralidad de sujetos. ¿Cuáles son las obligaciones alternativas? Las obligaciones alternativas son aquellas que surgen con un objeto múltiple.
pero el deudor no debe todos los objetos, sino a la hora de cumplir va a escoger con qué objeto va a pagar. Cuando pactamos, por ejemplo, le dije a Andrea López, le presto 1,000,000 de pesos, ¿me puede pagar en efectivo en una sola exhibición? ¿Me puede pagar con su terreno que tiene en Yautepec? ¿O me puede pagar con su departamento que tiene en Cuautitlán Izcalli? ¿Debe los 3 objetos? No, debe 1,000,000 de pesos, pero me puede pagar con cualquiera de ellos. Esa es una obligación alternativa. Surge con un objeto múltiple, pero a la hora de cumplir, el deudor normalmente es el que tiene el derecho de elección. El deudor tiene que elegir con qué objeto va a cumplir. Y una vez que elige, es con eso con lo que va a cumplir. Si a mí me dice, le voy a pagar con 1,000,000 de pesos, es con eso que me va a cumplir. Después me decían, no, mire, mejor si le doy el terreno de Yautepec. Fíjese que no, si usted aceptó, ya hizo la elección. Entonces, si ya hizo la elección, me paga con eso. Las obligaciones conjuntivas también surgen con un objeto múltiple. Entonces, fíjense, cambiamos su compañera Andrea, ¿qué es lo que debe? Me debe 1,000,000 de pesos. Y me lo puedes pagar con 500,000 pesos en efectivo, con una moto que tienes y con un, ¿cómo se dirá? Una moto, que valga un auto, y además me llevas el juicio de divorcio de mi hija. ¿Qué debe Andrea en este ejemplo? Todo. 500,000 en efectivo, la moto, todo. Por eso es conjuntiva. En conjunto, asocien los conceptos. Bueno, vamos a terminar aquí porque ya nos pasamos. Nos vemos entonces mañana. Nada más faltó la disyuntiva, ¿verdad, profesora? Sí, falta la disyuntiva, Okay. pero como hay que explicarla más, ya la vemos entrando, será la última que referiremos y pasaremos a las otras unidades. Nos vemos mañana entonces. Gracias. Profesora, buen día a todos. Gracias. Hasta mañana, que descansen. Gracias. Igualmente, cuídense.